cuando la gente se acercaba a hablarme de Dios y decía que Dios es amor, que Dios está contigo, yo le decía, ¿cómo es posible? Porque a mí no se me va a olvidar el día en el que mi padre agarró un alambre recocido, lo tiró en 3 partes y con eso nos golpeó. Wow. ¿Dónde estuvo Dios cuando mi padre golpeaba a mi madre? ¿Dónde estuvo Dios cuando mi padre golpeaba a mi hermano? ¿Dónde estuvo Dios cuando mi padre me golpeaba a mí? ¿Dónde estuvo Dios cuando vi a mi madre intentar quitarse la vida con unas pastillas? Conoce la historia y el trasfondo de las personas. Aprende que antes del éxito está el proceso y la dificultad. Bienvenido a Cristiano Podcast, conociendo el proceso detrás del resultado. Bienvenido a este Cristiano Podcast, conociendo el proceso detrás del resultado. Amados hermanos, qué bueno poder estar con ustedes una vez más. Qué bueno que Dios se sigue moviendo a través de este proyecto. Qué bueno que son tantos los que siguen siendo bendecidos. Qué bueno también que los demás podcasts han tenido tan buena aceptación por cada uno de ustedes. Hoy tenemos un manjar, hoy tenemos, benditos a Dios, una verdadera bendición del Señor, porque el Señor siempre está presto para bendecirnos. Quisiera iniciar pidiendo al Padre del cielo su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Padre, que tú derrames tu Espíritu Santo en este hermoso momento, para que ese Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, descienda sobre todos los que ya están aquí conectándose en vivo, sobre los que van a escuchar este podcast grabado, sobre aquellos, benditos a Dios, que lo están compartiendo, le están dando me gusta, lo están difundiendo, aquellos, benditos a Dios, a los que le va a llegar este enlace de alguna manera, porque tú quieres que escuchen y conozcan este proceso, Señor, porque como lo has hecho con ellos también, benditos a Dios, lo podrás hacer en la vida de todos los que tengan, benditos a Dios, la posibilidad de ver. A ti te damos la gloria y la honra por siempre, Señor, porque eres bueno, eres maravilloso. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, hoy tenemos un invitado especial con un proceso muy fuerte que nos deja entender a nosotros una vez más que si Dios lo hizo con él, también puede hacerlo con cada uno de ustedes. De entrada quiero recordarle que todos los que ya están viendo el podcast pueden tomar su fotografía, pueden hacer su video y pueden etiquetarnos en Instagram como Ramón Tapia Oficial o como Mundo Espiritual TV. Vamos a estar retuiteando todo lo que son los videos y las imágenes que nos manden a través de la red de Instagram. Así que acuérdense, es importante darle me gusta, es importante compartirlo para que tantas personas se vayan conectando. Hoy recibimos desde México a nuestro hermano Irving Quinta. Bienvenido, hermano. ¿Qué tal, hermanito? Bendiciones. Es un gran honor estar aquí con ustedes. Un recibimiento hermoso aquí en este hermoso país lleno de fe, de amor a Jesús y a la Virgen María. Amén, amén, claro que sí, una verdadera bendición también para nosotros recibir ustedes desde nuestro hermano país, ¿verdad? De México, también un país de mucha oración, un país muy mariano, al igual que República Dominicana, nos parecemos mucho en esto y qué maravilloso, benditos a Dios. De inmediato queremos, Irving, conocer de ti, háblanos de ti, cómo fue tu infancia, de dónde viene Irving, cómo fue la vida, el proceso de Irving Quinta. Sí, me llamo Irving Jair Martínez Quintas, me conocen como Irving Quintas. Yo tengo 29 años, estoy recientemente casado, ya me amarraron. Gloria a Dios, ya te amarraron. Terminé mi carrera, soy ingeniero electrónico. Gloria a Dios. Para gloria de Dios, estudié 4 años en la Escuela de Ministros, en el Instituto de Ministerios Laicales San Esteban, allá en mi diócesis de Coatzacoalcos, Veracruz, México. Estudiamos 4 años cada sábado. Soy ministro instituido por mi obispo, Monseñor Rutilio Muñoz Zamora, y contamos con su permiso para poder salir a predicar a los diferentes lugares, estados y países para la gloria de Dios. Como todo proceso, ¿verdad? Hemos estado para gloria de Dios en diferentes estados, en países. Hemos salido a predicar a diferentes lugares en tan poco tiempo, porque pues soy un predicador joven, joven que el Señor nos ha llevado a diferentes lugares. Hemos estado en radio, hemos estado en programas de televisión y en este hermoso programa ahora. Es una hermosa bendición que el Señor nos ha dado, pero obviamente para poder estar aquí y poder predicar la palabra,
obviamente hubo un encuentro fuerte con el Señor. Mi padre era alcohólico y drogadicto. Era muy violento con su familia, que éramos nosotros. Golpeaba a mi madre, golpeaba a mi hermano y me golpeaba a mí. No había ni un solo día en el que mi padre viniera tan alcoholizado que siempre que veíamos que ya era tarde, nos escondíamos debajo de la cama porque teníamos miedo de cuando él viniera, a veces hasta como loco, de maltratar a la familia. Yo veía de pequeño cómo mi padre, cuando venía alcoholizado y a veces hasta drogado, violentaba a mi madre. Yo veía a mi madre tirada en el suelo, ensangrentada de tantos golpes y de defendernos tanto a mi hermano y a un servidor. Era algo muy doloroso en ese momento. Y cuando la gente se acercaba a hablarme de Dios y decía que Dios es amor, que Dios está contigo, yo le decía, ¿cómo es posible? Porque a mí no se me va a olvidar el día en el que mi padre agarró un alambre recocido, le llamamos allá, no sé cómo le llaman aquí en alambre, agarró, lo tiró en 3 partes y con eso nos golpeó. Wow. Por eso cuando la gente decía, Dios te ama, yo le decía, ¿dónde estuvo Dios? ¿Dónde estuvo Dios cuando mi padre golpeaba a mi madre? ¿Dónde estuvo Dios cuando mi padre golpeaba a mi hermano? ¿Dónde estuvo Dios cuando mi padre me golpeaba a mí? ¿Dónde estuvo Dios cuando vi a mi madre intentar quitarse la vida con unas pastillas? Comenzar a convulsionar en el suelo y sacar espuma de la boca. ¿Dónde estuvo Dios en esos momentos? Wow. Y por eso digo, yo le decía a la gente, yo fui testigo de Jehová, fui evangélico y yo estaba en la iglesia católica. Iba a misa los domingos a las 9:30 de la mañana a mi capilla Santa María de Guadalupe, que quedaba casi como atrás de mi casa, así cerquita. Y luego en las noches, en las tardes noches, me iba yo con los evangélicos. Durante el sábado o el viernes iba yo con los testigos de Jehová, porque muy en el fondo de mi corazón yo quería conocer a ese Dios todopoderoso. Y cuando la gente venía, es que Dios te ama, yo le decía a esa gente, demuéstrame que Dios me ama. Y yo siempre le digo a los servidores de la iglesia, mucho más de hablar de Dios, hay que mostrar el amor de Dios. Hay que mostrarlo, cómo experimentarlo. Porque yo le digo a la gente, hermana, dígame, a ver, demuéstreme de que Dios me ama, demuéstreme. Y la gente decía, sí, es que Dios tiene un plan de amor, Dios tiene un plan contigo en tu vida. Entonces Dios tiene un plan de enfermedad, de dolores, de sufrimiento. Entonces Dios es despiadado, Dios es malo, porque en ese momento yo no entendía lo que estaba pasando. Entonces en una ocasión, estaba mi abuelita barriendo afuera de la casa y ella cantaba ese canto muy conocido que dice: el amor de Dios es maravilloso. Y cuando yo me acerqué, le dije: oye, abuela, ¿quién es ese Dios? Yo burlándome. ¿Quién es ese Dios del que tanto le cantas y ni te escucha? Yo pensé que me iba a dar un escobazo, pero ella lo hizo a un lado y me dijo: Dios está aquí en tu corazón. Está en tu pensamiento, Dios está en todos lados y lo que tú le pidas, Él te lo va a dar. Mis padres se separan porque mi madre no aguantó ya tanto el maltrato, el sufrimiento que le daba a mi padre. Y yo le dije en ese momento a mi abuela lo mismo que yo le dije a todos los servidores y que hasta su momento nadie podía decirme qué. Le dije: abuela, demuéstrame de que Dios me ama, demuéstramelo. Mi abuela no dijo absolutamente nada. Lo único que hizo fue acercarse a mí y me dio un abrazo. Wow, qué lindo. Porque por la vida que llevaba, no había recibido el abrazo de mi padre y no había recibido el abrazo de mi madre. Porque yo no entendía. Mi madre tenía que trabajar mañana, tarde, noche, madrugada, con tal de sacar adelante a sus hijos. Mi madre dio todo, dio su vida y lo sigue dando. Y ella tuvo que cargar el peso de toda la familia, porque la familia lo forma un matrimonio unidos en el amor de Dios con los hijos. Pero cuando la familia no tiene el pilar o los pilares fundamentales, que es el matrimonio, papá y mamá, la mamá tiene que cargar ella sola el peso. Claro, es importante eso que Irving está narrando, porque ver el maltrato de su papá a sus hermanos, a su madre, ver a su madre ensangrentada en el piso,
De repente un día ve a su madre intentando quitarse la vida. Esto es fuerte, mis hermanos. Y como él dice, tal vez su madre estaba haciendo todo, trabajando, pero él no podía entenderlo. No podía entender un padre que maltratara de tal manera a su familia y una madre que tal vez por lo mismo sufrimiento y por el mismo enfoque de intentar hacer todo por su familia, también no tenía quizá el tiempo, ni siquiera la fuerza para manifestar cariño. Lo que indica que Irving, al igual que muchos, se sentía vacío. Había una tristeza, un vacío en su corazón, como hay un vacío en el de muchos. Y por eso yo sé que el día que su abuela no le dio nada, pero le dio ese abrazo, algo cambió en Irving, algo pasó, algo diferente tuviste que sentir, Irving, con ese abrazo. Así es, ese día comencé a experimentar algo muy diferente con Dios, porque en ese abrazo sentí la respuesta que yo tanto quería. ¿Y cuál es la respuesta? Yo fui una persona que buscó los milagros de Dios, porque yo le pedí 2 milagros a Dios para creer en Él. Lo probaste. Suena loco. Probaste a Dios. Pero yo le dije a Dios, yo voy a creer en ti hasta que me dejes esos 2 milagros. 1, que cambie la vida de mi padre. Y 2, para mí esto era algo imposible. Mi abuela me dijo que era un Dios de las cosas imposibles. Y para mí era imposible que mi madre y mi padre estuvieran abrazados por lo menos una vez. Y ese fue lo que yo le pedí a Dios. Quiero verlos abrazados por lo menos una vez. Wow. Y a partir de ese momento, yo me preguntaba por eso. La respuesta que me dio mi abuela fue lo que yo preguntaba tanto. Si Dios existía, ¿por qué yo sentía que se había olvidado de mi familia? Entonces, comenzó un proceso. Y quiero también resumir un poquito el testimonio. Sabemos que hay poco tiempo. No, pero dale, tranquilo. 8 años pidiendo por el cambio de mi padre. 8 años. Y la vida de mi padre cambió. Mi padre ahora es un hombre de fe, lleno de Dios, que cree en Jesús. Y lamentablemente o afortunadamente cambió su vida, sí. Pero él es evangélico. Oh, Dios. Predicador evangélico. Y mientras íbamos en el proceso, el primer milagro que me dio no fue el de mi padre, sino fue el abrazo. Cuando yo me bauticé de grande, ya yo me bauticé hasta los 16 años. Yo tengo 29 años. A los 16 años que yo me bauticé, que empecé ese proceso, el día de mi bautizo, yo invité a mi padre que llegara, pero no llegaba y no llegaba. Cuando me toca a mí ver a toda la gente, como los que estaban ahí, pues sus papás estaban revistiéndolos, poniéndoles, allá les ponen como algo moradito. Sí. Y yo digo, ¿dónde está mi padre? Le decía, mamá, ¿dónde está? Y a veces los hijos no sabemos que con nuestras propias palabras podemos herir también a nuestros padres, a nuestra mamá, a nuestro papá. Porque yo le decía, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? Pero yo no sabía que ahí estaba mi madre. Wow. Y yo no sabía que estaba hiriendo el corazón de mi madre, porque yo no notaba que ella estaba ahí, a pesar de que mi padre no estaba. Nosotros decimos en México esta palabra, espero que no suene fuerte, pero tal vez no tuve mucho padre, pero sí tuve mucha madre. Amén. Y mi madre sacó adelante a su familia, pero yo no lo entendía. Cuando iba pasando, me toca, y el sacerdote obviamente da el ritual del bautismo, y en eso volteo yo. Cuando a mí me bautizan, yo siento algo tremendo, yo comienzo a llorar. Wow, y siento algo tremendo cuando fui bautizado. Me levanto y volteo y veo a mi padre abrazando a mi madre. El milagro. Wow. Yo no lo podía creer. Yo me quería bajar de ahí. Yo quería salir corriendo, pero todavía faltaba la confirmación, todavía faltaba la comunión. Porque eran los tres, sí, ya son los tres en uno, ¿no? Por el catecúmeno. Entonces me espero. A la hora de comulgar, yo le hice una promesa a Dios. Digo, Señor, no puedo creer esto que estoy viendo. Pero yo te dije que si tú me mostrabas un milagro de esto, yo te iba a buscar y te iba a conocer. Y a partir de hoy yo comienzo con esta promesa, que no importa lo que falte en el mañana, lo único que te pido, Señor, es que nunca me faltes tú. Que me falte todo, Señor, pero que nunca me faltes tú. Y salgo corriendo, terminando la misa, voy y abrazo a mi padre.
Y yo le digo, papá, porque mi pregunta era, ¿por qué abrazaste a mi madre? Porque yo quería saber, yo quería que me dijeran algo lógico, porque yo no tenía tanta fe en Dios, pero yo lo estaba viendo ahí. Y yo le dije, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Y le dije, papá, ¿por qué abrazaste a mi mamá? Y mi papá me dijo, es que yo no iba a venir a verte. Así me dijo, yo no iba a venir. Yo vine porque vine a ver a mi hermana, pero vi el mensaje de tu mamá y solo quise asomarme. Pero dice que cuando él iba llegando, comenzó a sentirse mareado. Entonces él tuvo que recargarse a la primera persona que tenía al lado suyo, y era mi mamá. Gloria a Dios. Cuando llego a la casa y le digo a mi mamá, oye mamá, ¿y por qué te dejaste abrazar? ¿Por qué? Y me dice, ¿qué querías que hiciera si toda la gente me andaba viendo? Entonces, lo que para muchos esto puede ser tal vez algo muy sencillo, eso fue yo lo que le pedí a Dios. Ese fue el milagro. Para mí eso era algo imposible. Claro, que como todo comienza un proceso muy duro, porque por la vida que yo llevaba, yo comencé a tomar alcohol, ahí decimos borracho, ¿no? Sí, aquí también. A partir de los 12 años. Yo me escapaba de mi casa. Wow. Mi mamá, Joven. mi mamá trabajaba mañana, tarde, noche. A mí no me da vergüenza decir que mi mamá trabajó en las noches, allá le llamamos en cantina. No me da vergüenza decirlo porque de alguna manera ella buscó lo que ella pudo en su momento. Mi mamá ha dejado todo eso, gracias a Dios, porque Dios también tocó su vida. Amén. A mí no me da vergüenza eso, pero yo, mientras mi mamá no estaba en casa y papá no estaba en casa y nos cuidaban mis abuelos, yo me escapaba de la casa, me iba a tomar, y cuando estuve a punto, algo de lo que yo le doy gracias a Dios, es de que estuve a punto de entrar en el mundo de las drogas. A punto. Yo no entré en las drogas porque ese día estábamos en una casa de cierta persona, y cuando a mí me dan a probar, yo miré hacia el fondo y vi una cruz con una lucecita y tenía la imagen de la Virgen. En ese momento, cuando yo miré esa cruz, llegaron a mí pensamientos o recuerdos de cuando mi padre nos maltrataba, nos violentaba, cuando golpeaba a mi madre, cuando me golpeaba a mí. Wow. Y yo dije, yo no quiero esto. El alcohol, y yo no entré en las drogas, pero entré en el mundo de la marihuana. Wow. Yo fumaba marihuana y me escapaba de la casa. Y entonces, cuando yo recibo ese milagro de Dios, para mí fue complicado después luchar con todo eso. Así es. Yo iba a misa, a mí me da vergüenza decirlo, pero yo lo tengo que decir, porque yo soy de los predicadores que digo las cosas tal cual y como son. Yo iba a misa a las 9:30 de la mañana a tocar en la misa, porque yo tocaba el teclado de pequeño. Pero un día antes, en la madrugada, me iba a tomar, me iba de parranda, me iba de borrachera. Llegaba a veces, como dijimos allá, hasta crudo, llegaba yo a la misa, a tocar en la misa. Pero llega un momento en el como yo siempre sabía que yo estaba persiguiendo a Dios. Cuando aquel le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el Señor me derriba en un encuentro con Dios, en un encuentro eucarístico. Wow. Ahí fue donde el Señor, delante de Jesús de Eucaristía, en una oración en mi comunidad. Y a mí no me gustaban los retiros, porque yo todo eso, yo tenía un encuentro con Dios, yo vi el milagro de Dios, pero aún no lo había conocido al 100%. Pero cuando yo un día, por ir a la comunidad, estaban orando, había un predicador ahí, y en ese momento el predicador empieza a dar palabras de conocimiento. Y aquí hay un muchacho, y justamente cuando yo iba entrando, y era yo dije, no, seguro mi abuela anda por acá, ya le contó todo. Yo lo que pensaba, pero yo dije, yo quiero cambiar mi vida, yo no estoy bien con esto, y levanté mis manos y le dije a Dios, tómame, haz lo que quieras conmigo. Wow. Y le dije a Dios, te necesito. Una de las razones por las cuales en la primera alabanza que yo escribí y que grabé se llama Te necesito. Te necesito. Ahí le dije a Dios, te necesito porque tú llenas el vacío en mi corazón. Wow, qué lindo. Así. Es importante, mi hermano, escuchar esto. De verdad que yo quedo impactado porque tú has dicho algo
muy real, y es que, hermano, en el proceso del encuentro con Dios y de la conversión hacia Dios, fíjate, yo puedo decir, por lo que estoy conociendo de Irving, que Irving había conocido los milagros de Dios. Sin embargo, él no había conocido al Dios de los milagros. Y por eso todavía él, aunque había recibido la prueba que él estaba pidiendo, no podía dar ese paso al Señor. Sin embargo, cuando quiere dar el paso, él llega en el choque que llegamos todos. ¿Y cuál es? Que el proceso comienza a doler. Todas esas cosas que hay que sacar y quitar de nuestra vida, y que en un momento determinado nosotros no nos sentimos con la fuerza. Yo encuentro personas que me dicen, Ramón, es que yo he querido dejar esto, yo he querido cambiar esto. Yo sé que a Irving también le ha pasado. Mucha gente que ahora como predicador le dice, mira, es que por más que quiero no puedo. Mi hermano, como yo le digo a los demás, trate, luche cada día, pero sobre todo, acuérdese que es con la fuerza de Dios. No es con tu fuerza ni con mi fuerza, es con la fuerza del Señor que nosotros vamos a poder salir de todo eso. Y recordemos a San Pablo. San Pablo quería ser perfecto, sin embargo, cuando le pidió 3 veces a Dios que le quitara ese aguijón en la carne, Dios le dijo, mi gracia te basta. ¿Por qué? Como indicando, hay cosas con las que tenemos que luchar cada día para acordarnos lo que Él escribió en la alabanza, que necesitamos a Dios. Porque si nosotros verdaderamente nos sintiéramos perfectos, sintiéramos que no necesitamos a Dios, ya se acabó nuestra relación con el Señor. De hecho, muchas personas no tienen una relación con Dios porque entienden que no lo necesitan. Nosotros sí, porque nos reconocemos pecadores y reconocemos que necesitamos realmente a Dios. Entonces, Irving llega a este momento, este predicador, Dios pone una palabra de conocimiento y tiene este encuentro personal, como lo tuvo Saulo, ya no lo va a decir por allá, me parece que el capítulo 9 del libro de Hechos de los Apóstoles, y así mismo pasó con él, y así mismo puede pasar contigo, y sé que está pasando con muchos de ustedes, que están ahí conectados ya, escuchando, benditos a Dios, este maravilloso proceso. Irving, tuviste, vamos a decir, ese encuentro personal con el Señor te habló. ¿Qué viene después de ahí en la vida de Irving? Comienza a haber un proceso de sanación en mi vida. Wow, qué lindo. Tengo que recalcar un espacio en el que mi padrino de los sacramentos es un sacerdote de mi diócesis, el padre Manuelito Cubilla. Y lo gracioso es de que cuando yo estuve a punto de caer en las drogas, era la madrugada del día domingo. Y en las 9:30 de la mañana yo había misa y yo tenía que tocar con el coro. Cuando yo llego a misa, yo llego bien vestido, hasta perfumado, bien arreglado. Y de verdad yo esperaba que alguien de la iglesia llegara y me dijera, Dios te ama, porque eso era lo que yo anhelaba. Pero cuando yo llego, el sacerdote del lugar, que en ese entonces no era mi padrino, manda a decir que yo no puedo tocar en misa porque no estaba bautizado. Porque anteriormente eso era algo muy fuerte, no podías participar en algunas cosas de liturgia, por eso. Oh, sí. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa después? Mi padrino, o el padre Manuel, acepta ser mi padrino. Y ahora la persona que había dicho, no puedes tocar, ahora me dice, tienes que tocar, ¿no? Y empieza a formar. ¿Cómo Dios cambia? Empieza a formar a través de muchas cosas, porque mi padre ahora ya había cambiado su vida. Y mi papá cada rato, oye, que mira la Virgen, mira que los santos, mira que esto no es ese, te tienes que venir para mi iglesia. Entonces yo andaba confundido ahora. Sí. Y yo le dije, padrino, yo no sé qué puedo hacer, padre, ayúdeme. Y en ese momento me llevó a aprender lo que es apologética. Sí. Aprender apologética, defensa de la fe, o más que nada conocer la fe. Posteriormente voy a un curso de predicadores intensivo. Salgo de ese curso de predicadores, voy a un seminario de vida, a un querigma, un encuentro con el Señor, y ahí es donde el Señor todavía más fuerte me da. Yo nunca había visto cuando llevan al Santísimo. Yo le dije solo al Señor, Señor, no pases sin voltear a verme. Después yo comprendí que eso era no pases sin detenerte. Esa era la palabra que yo tenía. Y entonces, cuando ponen a Jesús enfrente mío, yo abrí mis ojos y lo vi a Él. Y dije, aquí algo tremendo. La gente decía que yo solo pegué un grito y que ¡pum!, caí al suelo. Yo me levanté como renovado, cambiado, livianito, transformado, como borracho, ¿no? Mareado y todo. Y yo decía, ¿qué es esto, no? Posteriormente comienza un proceso muy, muy, muy hermoso de Dios. Porque ahora las cosas que venían fuertes a mi vida, yo las veía diferente.
Amén. hasta apenas hace la pandemia. Entra en la pandemia y yo me enfermo del corazón. Estaba más gordito, ahorita me ven gordito a lo mejor. Pero estaba más todavía, no pesaba yo casi, no sé en libras cuánto sea, pero en kilos son 112 kilos. Entonces no sé cuánto es en libras, ya después hacen el cálculo. Yo estaba bien gordito. Y mi mamá diabética, mi papá diabético, y yo tenía taquicardia mañana, tarde, noche y madrugada. Entonces yo no sabía si que eso era porque, pues ya dije, ya me tocó, pues mi mamá es diabética, mi papá también, ya me toca. Fuimos a checarnos triglicéridos, colesterol, pero no aparecía el resultado como para que yo tuviera así. Me mandaron a hacer unos estudios, pero era en tiempos de pandemia. Yo ya le había entregado al Señor mi corazón, ya estábamos predicando, y era difícil. Yo le dije al Señor, como era muy caro esos estudios, le dije a mamá, ¿sabes qué? Vamos a ponerlos en manos de Dios. Amén. Que Dios lo haga. Pasan 3 semanas, más o menos, y caigo como víctima del COVID-19. Oh, Dios. El COVID ataca muy fuerte. Como sabemos, el COVID atacaba muy fuerte los órganos cuando tú los tenías enfermos. Y a mí me atacó más fuerte el corazón. Resumo, en 3 días, sintiéndome de lo peor. Para mí eso fueron como dice, no sé si fue San Agustín, que dice las 3 noches oscuras. Para mí fue eso. Ya. La noche oscura, ¿no? La noche oscura del alma. Y entonces, en ese momento, en los 3 días sintiéndome de lo peor, yo salí a orar por los enfermos de COVID. Pero yo no me enfermé por salir a orar por los enfermos. Porque mi familia comenzó a enfermarse primero. Y yo, por relajar o jugar, nosotros decimos así, es que tú tienes COVID. Cuando nos vimos a dar cuenta, todos tenían COVID. Y el último que se enfermó fui yo. Pero a mí el COVID atacó más fuerte por la enfermedad del corazón. Ya. Y en ese momento, por todas las crisis, por todas las cosas, yo le estaba diciendo a Dios, Señor, yo creo que te voy a dejar. Ya mejor no voy a continuar, ya no voy a seguir. Pero en el tercer día, donde ya no podía más, no podía respirar, créeme, hermano. Terrible. Terrible. Me arrodillo en mi cama, tomo mi santo rosario, comienzo el mejor rosario que jamás había rezado en toda mi vida. Lo recé en ese momento. Terminando el rosario, tomé la cruz que tengo de San Benito y comienzo a entregarle mi vida a Dios. Pero luego reacciono, ¿quién se quiere morir? Yo le dije a Dios, Señor, te estoy entregando mi vida, todo, pero no me quiero morir, todavía no quiero morirme. Y entonces ahí viene un encuentro, pero completo, o sea, yo ya predicaba, yo ya cantaba, yo con el ministerio, pero algo más quería el Señor, en un ministerio fuerte. Amén. Y entonces, en ese momento, le dije al Señor, si tú me das una oportunidad más, Señor, de vivir, yo te prometo que nunca voy a dejar de predicar tu palabra. Gloria a Dios. Que no me importa, Señor, en dónde me llamen, yo voy a ir. En el nombre de Jesús. Yo voy porque tú me estás enviando. Envíame a mí. Yo voy. Pero, Señor, dame una oportunidad más de seguir viviendo. 12:37 de la mañana. Me quedo dormido. Me levanto antes de las 6 de la mañana. Sin taquicardias en el corazón y sin COVID-19. Gloria a Dios, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mi hermano, es que Dios es poderoso. Es que Dios es maravilloso. Y cuando nos ponemos en sus manos y cuando nos entregamos a su servicio, yo siempre pienso, el rey me parece Ezequías me parece. Bueno, si no el nombre, Dios le mandó a decir con el profeta que iba a morir. Pero él clamó, pero yo digo, ¿desde dónde fue su clamor? Él partió desde el servicio. Señor, yo te he servido. Yo he actuado de tal manera. Ten misericordia de mí. Lloró, pero habló desde su servicio. Y como el profeta no bien había salido de su casa, cuando de repente le van a decir, dile al rey que le devuelvo 15 años más de vida. Bendito sea Dios. Esperemos que a Irving le haya devuelto Amén. 50 años más, 60 años más, 80 años más de vida. Bendito Dios, Irving. Amén. Sí, ha sido una gran bendición, porque a partir de ese momento el Señor nos empezó a llamar todavía aún más fuerte a través del Ministerio de la Sanación y Liberación. ¿Por qué? Porque en mi familia acudían a brujos, hechiceros. Sí. Mi madre adoraba la muerte.
adorábamos a la muerte en casa. Wow. Y era una vida de maldición, de cadenas y de cadenas de maldición. Entonces, comenzamos fuerte en el ministerio de sanación y liberación por la misma razón en la que Dios nos sacó de eso. Y Dios nos sanó para poder compartirlo a los demás, Amén. para orar por los demás, para orar por los enfermos, para orar por aquel. Y Dios ha obrado cosas maravillosas porque Él siempre está dispuesto a perdonar, a sanar y a liberar. Amén. Es verdad que esas son de las cosas que Irving se preguntaba, ¿dónde estuvo Dios cuando tal cosa? ¿Dónde estuvo Dios cuando tal cosa? ¿Dónde estuvo Dios? Ahora él puede entender. Porque Dios permitió eso y lo sacó de ahí. Ahora ellos pueden hablar con autoridad. Porque Irving puede decir, yo me vi en tal situación. Y alguien que vaya donde él le puede decir, Dios también te puede sacar a ti. Porque él lo vivió. Yo se lo digo a las personas. Si no hubieran enfermedades, tampoco hubieran testimonio de sanación. Si alguien no se hubiese enfermado de cáncer, no hubiera un testimonio de sanidad de cáncer. O sea, Dios permite la prueba. No es que Él nos prueba, Él permite la prueba, pero Él tiene la solución. Y debemos confiar en Él. De verdad Amén. que conocer este proceso, Irving, es maravilloso. Yo sé que es de mucha bendición para tantas personas que realmente están viviendo, pasando momentos difíciles. Porque ¿cuántos viven la violencia, Irving, en su casa? Sí. ¿Cuántas mujeres están viendo esto y se identifican? ¿Cuántos hombres están viendo esto y se identifican? ¿Cuántos dicen, yo también estoy pasando por este proceso difícil? Pero hoy escuchan tu proceso, hoy escuchan tu testimonio y dicen, si Dios lo hizo con él, también lo puede hacer conmigo. Yo quisiera cerrar este podcast pidiéndole a Irving que hiciera una oración por todos ustedes que están ahí pasando por momentos similares. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, en este momento nos acercamos a ti, a tu divina voluntad, confiando y creyendo, Señor, que tú inclinas tu oído para escucharnos, que tú estás dispuesto, Señor, siempre a perdonar, sanar y liberar. Y confiamos, Señor, como dice tu palabra, San Lucas capítulo 1, versículo 37, lo que es imposible para el hombre, lo es todo posible para ti, Señor. Por eso te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que envíes al Espíritu Santo y que la fuerza del Espíritu Santo se derrame en cada familia que se encuentra sufriendo, en ese joven que tal vez está escuchando esta oración, este mensaje, y que toque su vida, que toque su realidad, que transformes a su familia, que transforme su corazón. En este momento hay a lo mejor una familia que se encuentra de la misma manera. Hay una mujer que está llorando porque su esposo la abandonó, la traicionó, le dio la espalda y la abandonó con sus hijos. A esa mujer le digo que no está sola, que Dios está con ella y le está ayudando para sacar adelante a sus hijos, para sacar adelante a su familia. Dios no te ha abandonado, mujer. A esos hijos también, que así como yo, vemos como mamita ahora, después de tantos años, está sufriendo por el cansancio, por cargar todo el peso de su familia. Y ahora esos hijos sufren también, porque San Juan Eudes lo dijo, que el corazón de Jesús es el corazón de María, y el corazón de María es el corazón de Jesús. El sufrimiento de Jesús no solamente fue el sufrimiento de Jesús, sino también el sufrimiento de María. Porque María como madre, al ver cómo su hijo era azotado, insultado y golpeado, también le dolió a ella. Porque el sufrimiento de un hijo es el sufrimiento de una madre. Y el sufrimiento de una madre también es el sufrimiento de un hijo. Pedimos por esos jóvenes que ven a mamá cansada, enferma. Señor, llega y transforma. Sana, Jesús. Y llega a esas familias que tanto te necesitan, que tanto, Señor, quieren sentir un abrazo. Esos jóvenes, para ti que me estás escuchando, que tienes tiempo, que quieres dejar el alcohol y las drogas y no puedes.
Di solo, Señor, abrázame. Envía tu Espíritu Santo y transforma mi realidad. Transforma, Jesús. Transforma, Señor. Transforma su vida y su realidad. Y dales ese amor que necesitan. En ese abrazo, Señor. Pedimos, Virgen María, mamita hermosa, que cubras con tu manto a esas familias que están siendo atacadas, que están siendo dañadas. A esos hombres también que sienten dolor y tristeza por la falta de trabajo, por la falta de economía, y que lloran ellos escondidos en la oscuridad de su cuarto, porque les duele que no pueden ganar más para darle más a sus hijos, a su esposa. Llega también a ellos y dales la valentía, la fuerza y sobre todo, intercede, mamita María, ante tu Hijo Jesús, para que les llegue la prosperidad que ellos necesitan en su trabajo. Creemos en ti, Señor, pero aumenta nuestra fe. Creemos en ti, Jesús, pero ayúdanos en nuestra poca fe. Gracias, Señor Jesús. Te necesitamos. Oh, gracias, Señor. Te necesitamos, Jesús. Gracias, Señor. Tú eres grande. Oh, Tú Señor. eres grande, Santo, poderoso, Santo. incomparable, incomparable, porque eres grande, poderoso, incomparable, incomparable. Y yo confío que tú estás conmigo, tomando de mi mano. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor, Jesús. por escuchar nuestra oración. Gracias, Señor. Gracias, Señor. De verdad, mis hermanos, que, wow. Siento la presencia de Dios, el Espíritu Santo ha fluido. Sé que este podcast ha sido de bendición para todos ustedes y tiene que ser de bendición para muchos más. Así que ahora el trabajo de nosotros es tomar este enlace y difundirlo por todos sus medios, su grupo de WhatsApp. Cada persona que usted sabe que esto puede bendecirle, bendígalo. Suscríbase a este canal, denle me gusta y esté activo, que seguimos con más contenido como este. Que Dios les bendiga a todos. Bendiciones.